Hola a todas y a todos, soy María Arcoreca y hoy continuamos con el episodio 6 del Conquist visto desde el punto de vista de una profesional de recursos humanos. Como siempre os digo, esto va muy en paralelo todo lo que sucede en el Conquist con lo que sucede en Arcaute, ¿vale? En Arcaute, para los que me conozcáis y conozcáis cómo funciona Arcaute, bueno, pues es la Academia de la Policía Vasca, en la que pues entran los aspirantes en la época de formación durante unos meses para después pertenecer ya, de hecho, al cuerpo de policía, el cuerpo de policía vasca. Bien, como siempre digo, lo que sucede en Arcaute es súper similar, muy parecido a lo que sucede en el Conquist. Entonces, por eso hago estos análisis desde el punto de vista de recursos humanos para que veáis de una forma muy real y muy vivida pues todo lo que puede suceder después en Arcaute y también en un proceso de selección, en una dinámica de grupos. Bien, en todo lo que requiera interacción entre las personas, etcétera, en un proceso de selección. Bien, estamos en este episodio 6, ya van mermando las fuerzas, ya van apareciendo, bueno, pues situaciones de incertidumbre sobre incertidumbre, etcétera. Hay equipos en los que han perdido ya muchos integrantes y bueno, parten ya, cada equipo parte o bien del muy rico, del intermedio, del pobre o del muy pobre, ¿vale? Es para cuando empiezan a hacer, quiero decir que el punto de partida ya no es el mismo para todos los equipos. Parten de ya una situación anterior vivida, de haber ganado o haber perdido algún equipo, haberse quedado segundo, tercero, etcétera, ¿no? Entonces eso también marca mucho la motivación y la situación para enfrentarse al siguiente reto, al siguiente duelo. Entonces, bueno, llega un mensaje y comienzan estos mensajes del Conquist, como pueden ser mensajes en cualquier proceso de selección, generan dudas, elucubraciones, se da lugar a mucha elucubración de, bueno, vamos a imaginarnos qué es, y entonces en muchas ocasiones, como sucede en esta, se parten de lo que se cree que puede ser. Entonces, según el mensaje, muchos de los participantes creen que la prueba va a ser la prueba del hámster, que es dar vueltas como un hámster, dar vueltas en una máquina que el Conquist crea, ¿vale? Entonces, todos ya tiene que ir él o la capitana junto con una persona del equipo. Eligen todos los equipos a una persona en base a ese supuesto que puede ser cierto o no. Entonces, eligen a una persona que tenga el mismo peso que el capitán, en algunos casos, ¿no? Que sea alguien que pueda aguantar boca abajo, que sea alguien que tenga fuerza para tal, siempre ubicados en esa situación que es supuesta, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque, como os digo, el Conquist y cualquier proceso de selección es incertidumbre sobre incertidumbre, entonces cuidado con pecar de dirigir o de pensar cómo va a ser una prueba, tener el cerebro preparado para una prueba y luego cuando llegas hay otra. Entonces, hay que tener mucha adaptabilidad para ponerse en esa nueva situación y actuar muy rápido. Y cuando se está eligiendo a una persona para una prueba de la que no se tiene ningún conocimiento, bueno, elegir a alguien versátil, adaptable, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuidado con esto. Entonces, bueno, todos se preparan para el hámster y luego cuando llegan ven que no es el hámster, que es otra prueba. Entonces, bueno, se tiene que hacer una nueva composición del lugar. Quien mejor haya hecho un planteamiento previo es quien mejor va a estar preparado para hacer esa prueba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues se hacen las pruebas. Bien, las pruebas es una prueba de coordinación, de trabajo en equipo, de estrategia, es una prueba de fuerza, de habilidad, bueno, pues es una prueba que el inicio es tan importante como el final. Quiero decir, todo lo que suceda al inicio va a marcar cómo se acaba, ¿de acuerdo? Y hay que tener
mucha perspectiva. La prueba no es el hámster, es la prueba de los naipes. Hay que situar naipes pues como una baraja cuando estamos haciendo una torre para coger unos de los banderines después. Y tienen que subir las dos personas, el capitán y la otra persona elegida, tienen que subir y coger un banderín y otro banderín y que la torre tiene que aguantar. Entonces, bueno, es muy importante cómo está la base situada, es muy importante cómo se van colocando todas y cada una de las piezas y que tienen, no solamente que tienen que estar ahí, sino que tienen que aguantar después 10 segundos y después aguantar que suban dos personas para posicionarse en la altura máxima y recoger los banderines. Entonces, bueno, pues muy importante todas y cada una de las piezas. Muy importante la perspectiva con la que se está viendo. Muy importante no solo las piezas, sino la plataforma que la sujeta. Todos los elementos que intervienen son importantes. Y también es importante construirlos y después el momento en el que saltas o bajas de la plataforma es muy importante cómo lo haces. No es lo mismo bajar con cuidado de no desestabilizar la plataforma que saltar desde arriba, que con tu impulso estás moviendo también la creación, la torre que has creado. Entonces, bueno, muy importante y la resiliencia, que si se cae, volver a empezar como si no hubiese pasado nada, etcétera, etcétera, con el mismo ímpetu, con la misma energía, con la misma vitalidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muy importante el planteamiento previo, muy importante el ver el calma, tranquilidad, serenidad, resiliencia, trabajo en equipo, porque ahí yo coloco, pero tú sujetas, tú me dices cómo y no valen las interacciones, no valen los roces, porque eso perjudica el trabajo en equipo. Entonces, bueno, súper importante cómo reaccionen todos, ¿vale? Evidentemente, cuantas más personas haya para crear esa torre, más ventajas se tiene. Por lo tanto, el concurso decide que todos los equipos van a tener el mismo número de integrantes. Por lo tanto, hay que retirar personas. Entonces, bueno, pues retiran y esas personas en alguna medida no quedan fuera de la dinámica que se desarrolla, sino que son espectadores y desde fuera todo se ve mucho, mucho mejor, hay una visión mucho más amplia de lo que estás haciendo tú, incluso de lo que están haciendo otros equipos que funciona. Entonces, es muy importante también esos otros integrantes del equipo que están fuera y decir, cuidado con la plataforma, cuidado, equilibrad aquí, cuidado, equilibrad aquí. Pero ellos y ellas pueden decir, lo que tiene que hacer el resto del equipo es escuchar. Es escuchar porque siguen siendo integrantes y la visión desde fuera es muy importante. Entonces, bueno, ganadores de la prueba, el equipo amarillo, porque funcionan como un equipazo, las cosas claras, se compenetran muy bien, se escuchan entre ellos muy bien y, bueno, tienen calma, tienen serenidad, porque su filosofía de trabajo es tenemos que demostrar que somos tan buenos como ellos, tan buenos como cualquier adulto. Ellos son todos muy junior, pero su máxima es, evidentemente, ganar, porque todos cuando están en un principio, su máxima es ir al rico, ir al rico, ir al rico, ¿vale? Es el objetivo, es el objetivo. Y además, el equipo amarillo tenemos que demostrar que somos tan responsables, tan trabajadores, tan fuertes, tan como cualquiera de ellos que son personas más adultas. Entonces, bueno, esa es una motivación que tiene el equipo para todo y es súper importante, ¿vale? Súper importante. Entonces, previo a ir a la prueba, el equipo azul están, pues como probablemente están dos de sus integrantes, las gemelas, que hay una dicotomía clarísima. Una dice, me voy para casa y la otra, vamos a ganar. Yo creo que el equipo les define muy bien el equipo. No saben si van a roles o a setas, ¿vale? Entonces están, sí, vamos a ganar, pero no sé si me voy. Sí, bueno, que lo mismo están tirando para arriba que se quieren marchar. Entonces, bueno, hablan un poco sobre la salida de Urco y siguen pensando lo mismo el equipo azul que muchos integrantes que participar, o sea, tener opciones para el Conquist se basa única y exclusivamente en una cuestión de fuerza, en estar preparado.
es cierto que estar preparado físicamente para el Conquist es muy importante, pero en un equipo tiene que existir la diversidad. Cuanta más diversidad haya, más rico es el equipo. Y no solo en lo que sería un tema técnico o físico, sino también en un tema emocional, en un tema de comportamiento, en un tema de motivación, en un tema de distendir, de evitar conflictos, de apaciguar, ¿vale? Todas esas soft skills, las blandas, de crear equipo, de crear buen ambiente, de ser alguien que rompe malas rutinas. Todo eso es muy, muy, muy importante. Todo el tema técnico es importante y el tema emocional más, ¿de acuerdo? Porque si esto no funciona, esto se cae. La fuerza pues se arregla con maña, en otros casos no hay que tener fuerza sí o sí y ya está, ¿no? Pero bueno, que toda la parte emocional tiene que envolver todo esto. Entonces, bueno, pensar que alguien, porque no está bien preparado físicamente, es alguien de quien se puede prescindir, es, como diría yo, de primero del Conquist, que eso no funciona así. Pero también es cierto que hay que estar en el Conquist y ver cómo se vive, ¿vale? Y cómo se sufre y cómo se pasa de mal. El equipo rojo, hay uno de los integrantes que sigue diciendo, oye, tenemos que corregir nuestros errores e ir a ganar. Tenemos que mejorar. Pero están en el equipo, en el campamento muy pobre, entonces anímicamente no están. Lo dicen, pero no creo yo, no les veo con tanta fuerza. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede después. El equipo amarillo, su objetivo ya os lo he contado, es ir al muy rico y además de ir al muy rico, tienen ese otro objetivo que es muy, muy de ellos, solamente de ellos, que es demostrar, ¿vale? Y eso es lo que da ese otro objetivo es una fuerza inigualable. Entonces, bueno, a mí, como os digo, el equipo amarillo me gusta mucho y creo que todos y todas vamos a aprender mucho de comportamientos para bien y probablemente veremos para mal cuando las cosas no les vayan bien, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Y el equipo verde, bueno, pues en vez de prepararse, bueno, pues están en hablar, en opinar sobre comentarios, en opinar sobre situaciones de otros equipos. Es importante tener opinión, pero creo que el Conquist es más de prepararse, de mentalizarse y de centrarse en uno mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que pecar un poco de ver demasiado los errores en los demás, comentar en los demás. Pero bueno, esto lo iremos viendo. Entonces, bueno, llega la prueba, como os digo, el equipo amarillo funciona como un reloj, que es lo que marcaba esto, muy compenetrados, muy equipo y resultan ganadores. En segundo lugar queda el equipo azul. Ainise dirige, que es la capitana, dirige muy bien al equipo. Ahí hay una pequeña discusión entre dos, luego lo arreglan en el campamento. Ainise, la capitana, diciendo las cosas muy claras, diciendo, no, a ver, aquí no se grita, aquí no se habla y el que se bloquea se retira, etcétera, etcétera, ¿no? Ya van creando pautas, pues bueno, pues no todos son iguales, no todos se reaccionan igual a las mismas situaciones, ¿vale? Bien, entonces, quedan los azules, van, tipitapa, van haciendo, se les cae, pero bueno, se sabe resolver muy bien. Y el equipo verde lo hacen muy bien, pero como después reconocen, excesivamente despacio. Que está bien hacerlo bien, pero sin pausa, ¿vale? Hay que mirar también de reojillo a los otros, oye, hay que meter un poquito el acelerador, etcétera, etcétera, ¿no? Les ha faltado y ellos lo reconocen, no se nos ha caído nunca, han ido bien desde el principio, pero excesivamente lentos. Y los rojos, pues bueno, no se fijan en la plataforma, bueno, se les cae. Tenían todo hecho, si hubiesen bajado sabiendo que hasta el rabo todo es toro, quiero decir, hasta el que acaba todo, sigues estando en la prueba y sigues mantener el equilibrio, si tienes que seguir manteniendo, ¿vale? La tensión de que estás en la prueba, probablemente hubiesen hecho mucho mejor. Si hubiesen bajado la primera vez, hubiesen bajado con mucho cuidado, pero no bajaron con cuidado y entonces, bueno, todo aquello se desequilibra. Desde fuera lo veían, pero no transmitían o bien o no les escuchaban bien o bueno, ahí ha habido tal. Bueno, total, que ganadores los amarillos, después los azules, verdes y por último los rojos. Entonces, por lo tanto, los amarillos nominan,
nominan a Eche, lo nominan por bueno. Y digo, bueno, pues tenemos que ir desprendiendo de gente buena y lo nominan por bueno y efectivamente Eche tiene un gran potencial. Los azules tienen que dar una inmunidad y dan la inmunidad a Mendy porque decían que le habían oído que si se quería marchar y tal. Sí que es cierto que en los verdes y en los azules siempre están me marcho, no me marcho, pero porque han vivido situaciones muy complicadas, entonces lo han oído en algún momento. Las verdes tienen que llevar a duelo y elige el capitán, en este caso Jokin, y Jokin elige a Ollane porque dice que la ve muy fuerte, muy competitiva y es cierto, es muy fuerte, muy competitiva. Sí que es cierto que tuvo un momento de debilidad, un medio desmayo, una rodilla que no esto y tal, pero bueno, le ve como fuerte, ¿vale? O es lo menos lo que transmite, ¿vale? Y los rojos se nominan entre ellos, incluido el capitán, y bueno, la explicación que da Hamza después de por qué la ha nominado es porque le ven fuerte, pero en el momento de la nominación es porque dice, bueno, que te vemos cansado, etcétera, ¿vale? Hay un poco de dicotomía, no se quieren nominar, pero bueno, empieza a ver los rojos, como están pasándolo muy mal y no terminan de rematar, empieza a ver gente que, bueno, pues habrá que preguntar por qué me nominan, habrá que preguntar por qué no. Porque hay una situación muy interesante y es de analizar también, y creo que tengo que resaltarla, cuando el capitán le elige a una persona, ¿en qué momento ha sido? Bueno, elige a alguien, ¿no? Que es que creo que puede trepar bien, creo que puede elegir bien y tal, y dice, bueno, pues me quedo con Pello, no sé, elige a una persona, Ilia levanta la voz, levanta la mano, cuando digo levanta la voz, no, levanta la mano y habla y dice, bueno, yo creo, y da su opinión, y ya da su opinión, no, da un razonamiento. Si estás buscando a alguien que tenga equilibrio, que se sepa desenvolver muy bien, que sepa hacer no sé qué, esa persona puedo ser yo perfectamente, no me dejes fuera de participar porque soy escaladora y entonces yo me desenvuelvo muy bien en equilibrio, sé sujetarme muy bien y hace un razonamiento y una exposición de todas sus cualidades. Es extraordinario porque le hace ver a su capitán que le deja fuera, pero le va a hacer reflexionar y le va a tener en cuenta para otras cosas. Y de esa manera ella está muy abiertamente, y esto ya lo he hecho desde el principio, de quiero demostrarles que soy tan fuerte como soy y no como ellos creen que soy. Entonces, esa exposición de una forma educada de mis cualidades son estas, no me vuelvas a dejar fuera, para no quedar señalada, es una forma de actuar muy responsable, muy adulta, muy de querer participar, muy buena, muy buena. Esto quiero que todas las personas que estéis, pero hecho de esta manera, no es lo mismo hacerlo de una forma mal educada, inadecuada, en el mal momento. Ella simplemente, cuando ya está hecha la elección, dice, bueno, yo quería decir, levanto la mano, que me considero una persona y con un razonamiento. No menosprecia a nadie más, ella pone el razonamiento de decir por qué ella no debería quedar eliminada. Me parece que es una lección de cómo hacer ver las competencias que se tienen de una forma muy educada, muy correcta y en el momento adecuado. Estoy absolutamente convencida que Iseta, que es el capitán, lo va a tener en cuenta. Cuando haya una prueba en la que se requiera tal, la buena es Ilia. ¿Pero por qué? Porque lo ha dicho ella, ¿vale? No porque yo me lo imagine. La buena es esta, ¿vale? Y va a tener muy en cuenta este razonamiento, esta exposición de Ilia. Creo que es muy interesante y para resaltar. ¿Vale? Bien, llegan al duelo y están Eche, que se lleva a Seleta, está Amsa, que se lleva a Yachin, y está Ollane, que se lleva a Jokin. ¿Vale? La prueba es de construir. Yo creo que las cualidades de la prueba grupal a la que ahora es individual, las cuales son muy parecidas. Equilibrio, habilidad, paciencia, fuerza, dedicación, temple, muy parecido a construir la torre con los naipes, ¿de acuerdo? O sea, muy parecido. Cualidades muy parecidas, pero hay que trabajar de forma individual, ¿vale? Entonces, bien, están construyendo. Desde mi punto de vista, las verdes, tanto Jokin como Yane, pecan exactamente de lo mismo que han pecado anterior. En la anterior ocasión, yo sé que lo han reconocido, excesivamente lentos. Sí que es verdad que hay que ser muy perfeccionista y hay que sentar muy bien las bases, pero creo que son excesivamente lentos. Luego, AMSA, muy
lo hace muy bien porque Yachik le dirige muy bien, muy bien, muy bien. Sienta muy bien las bases y ahí está. Ansa puede coger el pero es muy segurolas. Y mientras él está poniendo otro cubo, pensando qué hago, cómo lo hago, asegurando mucho, Eche, que es mucho más rápido, mucho más hábil, mucho más pícaro, mucho tal, sube pim, pam, 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 y coge antes el banderín. Entonces los dos rojos cogen el banderín, Ollane no consigue alcanzarlo, ella misma dice tenía que haber saltado, tenía que haber hecho, porque son lentos y excesivamente seguros y excesivamente lentos, lo mismo que han pecado en la anterior ocasión. Entonces, bueno, pues las verdes se quedan sin una integrante más, una pena porque se están mermando de una forma brutal, gente que puede ser muy buena para el Conquist, ¿vale? Y para concursar después y llegar a finales, es gente que se están eliminando concursantes muy buenas. Entonces, bueno, pues los rojos de forma individual funcionan muy bien, ¿vale? Porque se ven los pruebos en los duelos. De forma grupal, pues un poquito peor, ¿vale? Esto es algo que tienen que hacerse ver y hacerse mirar y mejorar. El equipo amarillo, bueno, pues está en el muy rico, funcionan estupendamente. El equipo verde tiene eso para mejorar. Y el equipo azul, bueno, pues ahí están con sus dudas de si una de las integrantes de las gemelas puede continuar o no puede continuar, si puede continuar, si su gemela puede o no puede. Bueno, pues ahí siguen con sus historias, pero a pesar de su diversidad, creo que, no, mejor dicho, su diversidad enriquece mucho y, bueno, ya comenté en episodios anteriores que alguien de los azules se había dejado su saco. Bueno, pues para sorpresa de todos, pues quien se ha dejado el saco es la capitana. Probablemente estaba más centrada o pensaba, ¿vale? Esas suposiciones que os digo que no hay que hacer, no hay que suponer nada, de que los capitanes, como en ediciones anteriores, no tenían saco, pues ella supuso que no tenían saco, por lo tanto no lo cogió. ¿Vale? O sea, ni se preocupó porque dijo, los capitanes nunca tienen saco. Entonces, es súper importante, ¿vale? Las normas y las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento y hay que saber adaptarse, escucharlas muy bien. La escucha es súper importante, escucharlas muy bien y si te toca, ¿vale? Entonces, yo creo que Ainis está enfadada con ella misma por no haberlo visto, no haber preguntado, no haber... Entonces, hace preguntar, oye, ¿puedo recuperar mi saco? Pero claro, evidentemente es que lo que recibe por respuesta es silencio. Entonces ella le hace enfadarse, está como muy enfadada, está muy con su equipo, pero muy enfadada con Julian, con Nur, con el concurso, ¿no? Está como enfadada, ¿no? Y bueno, pues eso, a ver cómo afecta al equipo también, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os digo, queda el equipo rojo vuelve entero, el equipo verde no, y queda por ver las llegadas. ¿Y esto cómo va a afectar a los equipos? Entonces, bueno, pues hasta aquí el análisis del episodio 6 de El Conquist desde el punto de vista de una profesional de recursos humanos. Soy María Arcórica.